Bien, agradecemos al Señor de poder estar reunidos en su nombre y poder leer su palabra. El tema de hoy es comunión con Cristo. Y quiero leer en Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 10. Dice así la palabra de Dios: lo que era desde el principio, lo que hemos visto y oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Así empiezan los primeros versículos de esta carta de Juan, y nosotros podemos ver ahí que presenta justamente al verbo de vida, a Jesucristo. Habla de aquel que estuvo con el Padre en el principio, ese verbo, y es el verbo tocante, el verbo que es de vida, ¿no? Entonces, Él lo manifiesta de esta manera, el apóstol, y nos hace ver, y dice, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y también nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con Dios el Padre, y con su Hijo Jesucristo. Y estas cosas las escribimos, lo que ellos vivieron, lo que tocaron a Jesús, lo hablaron, lo contemplaron con Él, lo vieron sus ojos. Dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, o sea, para que esté el gozo completo en nuestra vida también. Nosotros que no hemos podido estar en esa cara a cara con Jesús, ellos lo manifiestan para que nosotros también estemos sabiendo y comunicados con ellos y en comunión con ellos. Dice el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y dice el primer versículo del capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y esta es la comunión que tenemos con Cristo, con nuestro Señor. Saber que Dios es luz. Habla justamente de esto, que Dios es luz, no hay ninguna tiniebla en Él, y tampoco en su Hijo Jesucristo. Entonces, sabemos que Dios es luz, sabemos que es amor porque por amor entrega a su Hijo Jesucristo, y que hay una comunión con Él, tenemos comunión con Él. Y Él es fiel y justo para perdonar y limpiar completamente nuestros pecados. Así que es perdonador, nos limpia y también es nuestro gozo. Como lo decía Juan, ¿no? Escribo para que vuestro gozo sea cumplido, para que vuestro gozo esté completo. Ahora, hay condiciones en lo que Dios requiere, claro que hay, porque Él nos amó y nos perdonó, Él ya lo dio, pero aquel que quiere andar con Él, tenemos que ver cómo quiere Dios que andemos, porque este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Ahora, si nosotros que hemos creído,
Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para estar en la comunión íntima con Dios, en esa comunión con Jesucristo? Y es caminar en la luz. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, si tenemos comunión con Él, vamos a vivir en la verdad, vamos a practicar la verdad. Y no vamos a estar en tinieblas nosotros tampoco, porque estamos en el camino de la luz. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Así que nosotros estamos en esa comunión con Cristo. Pero claro, hay esta condición para estar en esa comunión íntima, es andar en los caminos del Señor. Ahora, cuando uno dice, si estamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué pasa cuando hay comunión entre nosotros? Cuando hay comunión con Dios, con Jesucristo, con esa luz que es Jesús. Dice, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Dónde? En la comunión y en la luz. En la comunión y en la luz. O sea, venimos a Él. Acuérdense que cada vez que nosotros hemos pecado o antes de conocer a Cristo, cuando pedimos la primera vez perdón por nuestros pecados, tuvimos que venir a Él. Él se acercó a nosotros, Él vino a nosotros, pero tuvimos que ir a decir, Señor, perdona mis pecados. Ahora, como hijos de Dios, también tenemos pecado. O sea, nos pasa. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a Jesús. Porque quiero estar en esa comunión íntima con Él. Entonces, la sangre de su Hijo Jesucristo me limpia y te limpia de todo pecado. ¿Por qué? Porque tenemos comunión unos con otros y tenemos comunión con Jesús. Entonces, la condición es caminar en la luz. ¿Qué más? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, también en esa condición, para andar en esta comunión con Dios, en estar con Jesucristo, una comunión íntima con Él, también es necesario confesar nuestros pecados. Entonces, ¿qué pasa si confieso mis pecados? Él, el Señor, es fiel y justo. Son atributos de Él. Él es fiel y justo. Entonces, como Él es fiel y justo, perdona tus pecados y me limpia o nos limpia de toda maldad. O sea, no solamente está perdonando, sino que está quitando aquello que nos sirve, porque estamos caminando en la luz, como Él está en luz. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, a ver, entre yo y Dios, ¿quién va a mentir? Dios es imposible que mienta, Jesús es imposible que mienta. Ahora, yo es posible que mienta, pero Él jamás. Ahora, si reconozco mis pecados y le pido perdón, sé que en esa comunión íntima con Él estoy siendo perdonado. Dice en el capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, mire qué hermosa la palabra de Juan, con qué cariño habla, ¿no? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Así que Jesucristo el justo es aquel que aboga por nosotros ante el Padre. Es aquel que dio su vida por nosotros y también lo manifiesta de esta manera. ¿Qué es lo que Él quiere? Que no pequemos, y nos escribe y nos ayuda a través de su Espíritu para no pecar. Pero si alguno hubiera pecado, bueno, lo que tengo que saber es que Él es mi abogado. Tenemos abogado para con el Padre a Jesucristo el justo. Ahora, de alguna manera estoy eligiendo en la condición en que voy a caminar. ¿Camino en las tinieblas? ¿Camino en la luz o en las tinieblas? Si camino
En la luz voy a estar en esa comunión con Cristo Jesús cada día de mi vida. Por eso, hermanos, el Señor nos invita a caminar con Él. Él nos invita a estar en comunión con Él, con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor Jesucristo y entre nosotros para poder vivir conforme a su voluntad. Que Dios esté bendiciendo y fortaleciendo tu vida en este día y a cada uno de nosotros.